Seguimos avanzando ya dentro de nuestra tercera unidad. Recuerden que mañana tenemos nuestra prueba parcial, no se les vaya a olvidar, por favor. Yo espero que hayan estudiado lo suficiente, ya pues hoy serán los últimos temas, para que ya mañana pues puedan estar al 100, ¿no? Si no, pues tal vez les pueda ir mal, ¿no? Tal vez. Pero entonces vamos hoy que es 23 de febrero, ¿no? De marzo, vamos a trabajar con el tema de fuerza hidrostática. Entonces, pues vamos por nuestro tema del día de hoy. A ver, entonces, hoy que es 23 de marzo del 2022. Ahora, ayer ya no nos dio tiempo de terminar algunos temas, entonces pues voy a retomar esos pequeños detalles que nos hicieron falta el día de ayer. Pequeños detalles que son importantes. Ayer hablábamos de la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica era la presión que se genera debido a la columna de fluido que tenemos sobre nosotros. Definíamos que mientras más abajo estuviéramos, mientras más columna de aire tendríamos, mayor va a ser la temperatura. Por eso en la costa, que pues vamos para abajo, va aumentando nuestra presión y por lo tanto la temperatura. Y si vamos para arriba, va disminuyendo la presión y por lo tanto también va disminuyendo la temperatura. Sin embargo, hay otro elemento importante que hay que mencionar aquí, que es la presión manométrica. La presión manométrica es aquella presión que considera que la presión atmosférica no se tomará en cuenta. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de una presión, tomamos la presión manométrica. ¿Estamos? Entonces en nuestro entorno, cuando nosotros tomamos una presión, pues como sabemos que la presión atmosférica existe, entonces la mayoría de veces tomamos la presión manométrica. ¿Estamos? Si nosotros queremos considerar la presión, vamos a poner aquí presión sin presión atmosférica. Si nosotros queremos tomar en cuenta la presión manométrica, pero si nosotros queremos tomar en cuenta la presión atmosférica, entonces vamos a recurrir a lo que se conoce como presión absoluta. La presión absoluta es aquella presión que toma en cuenta la presión manométrica, es decir, la presión que nosotros podemos medir en algún lugar, más la presión atmosférica. Eso se conoce como presión absoluta. La presión manométrica más la presión atmosférica. Mientras que la presión manométrica no considera la presión atmosférica. ¿Estamos? Eso es importante. Y por último, generalmente cuando se trabaja con fluidos, debido a la cantidad de unidades de medida que existen, se prefiere trabajar con una cantidad que se conoce como densidad relativa. La densidad relativa, dado que tiene la palabra relativo, es decir, es una densidad en relación a otra densidad. La densidad relativa de R se calcula como la densidad de un fluido cualquiera, aceite, mercurio, lo que sea, dividido la densidad del agua. ¿Sí? Observen que si nosotros multiplicamos por gravedad a tanto arriba como abajo, no modificamos la fracción y realmente podría también escribir que aquí como peso específico de un fluido dividido el peso específico del agua. ¿Estamos? Eso es importante y debemos recordar que la densidad del agua en el sistema internacional tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico para el sistema inglés, que ellos generalmente trabajan más con el sistema inglés, es de 62.4 libras sobre pie cúbico. No, en español. ¿Estamos? 62.4 libras pie cúbico. Esa es la unidad de medida del peso específico del agua en el sistema inglés. Mientras que nosotros trabajamos con densidad en el sistema internacional. Observen entonces que si nosotros dividimos una densidad entre otra densidad, pues la densidad relativa termina siendo una cantidad adimensional. ¿Sí? Entonces estos eran los elementos que nos hicieron falta ayer para poder culminar pues todas las propiedades de los fluidos. Ahora sí, vamos con el tema de hoy, que se llama fuerza hidrostática.
Disculpe, ingeniero, solo si puede regresar para tomar una captura. Va, ahorita regreso. Solo termino aquí de escribir el título. Hidrostática. Ahí estamos. Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, miren, pues, la fuerza hidrostática. La fuerza es una fuerza, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza es cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre algo, o se aplica una masa y una aceleración sobre una masa. En general, pues ya sabemos qué es fuerza, ¿no? Y cuando hablamos de hidro, la palabra hidro se refiere a agua. Y estática se refiere a que vamos a calcular fuerzas debido a agua, generalmente, aunque no necesariamente es agua, de cualquier fluido de manera estática. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿cómo podemos calcular una fuerza? Pues bien fácil. ¿Por qué? Porque recuérdense que definimos en la última clase que la presión se define como la fuerza dividido el área. Si la presión es debido a un fluido, nosotros aprendimos que la presión se calcula como la densidad del fluido por la gravedad, por la altura de esa columna de fluido. ¿Verdad? Eso fue lo que aprendimos el último día, que hay dos formas de ver la presión. Cuando se aplica una fuerza sobre un área y la presión debido a un fluido, que es densidad, gravedad, por altura. Entonces, si nosotros tenemos aquí estas dos expresiones y las igualamos, obtendría que la densidad por la gravedad por la altura sería igual a la fuerza dividido por el área. Es decir, aquí tengo la presión, ¿sí? Y aquí tengo la presión debido a un fluido. Por lo tanto, yo puedo despejar la fuerza y la fuerza se calcularía como la densidad por la gravedad por el área por la altura. A esta expresión, pues la conocemos como fuerza debido a un fluido. ¿Estamos? Fuerza debido a un fluido. Ahora tengo algo bien importante. Necesitamos para calcular la fuerza un área, una altura, la densidad del fluido y la gravedad. La gravedad viene gratis, ¿no? Sabemos cuánto es la gravedad. El área depende de la figura que nosotros, de la figura en la que querramos calcular la fuerza, y la altura depende a la profundidad en que se encuentra ese elemento. Entonces, para poder comprender bien esto, supónganse que nosotros tenemos aquí una pecera, así como hablábamos el otro día, una pecera. Que tiene ciertas unidades de medida. Imagínense que una pecera pues sea grande, ¿no? Y tenga una longitud aquí de 3 metros. Y esta longitud sea de 1.5 metros. Y que la altura sea de 0.75 metros. 75 centímetros de alto, 1.5 centímetros de ancho y 3 metros de largo. Es una pecerota. Entonces, aquí me quedaría la proyección de los otros lados de la pecera. Muy bien. Supónganse que yo quiero calcular cuál es la fuerza que el fluido está ejerciendo sobre el fondo del recipiente. Pues está fácil, ¿no? Vamos a llamar que esta es la cara número 1, ¿verdad? Entonces quiero calcular la fuerza en el fondo de la pecera. Entonces la fuerza en ese fondo estaría, según la ecuación que vimos, sería la densidad del fluido. Pues supongamos que es agua, ¿no? Porque es una pecera. Entonces conozco la densidad de ese fluido, multiplicado por la gravedad. Pues la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por el área. El área la puedo calcular porque quiero calcular la fuerza sobre el fondo, ¿no? Y multiplico la altura. Observen de que la altura pues son los puntos de 5 metros que corresponden a la altura, ¿no? Porque toda esta área se encuentra a la misma altura, 0.75 metros. Entonces, pues tengo todos los elementos para poder calcular esa fuerza. La fuerza número 1, entonces, sería la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El área, que sería entonces el área de la región en la que queremos calcular la fuerza, que sería 3 por 1.5, ¿verdad? Porque es cuadrado. Entonces, 3 metros por 1.5 metros, multiplicado por la altura, siendo la altura esta expresión de aquí, 0.75 metros. Entonces me quedaría aquí 0.75 metros. Con eso entonces calculo cuál es la fuerza. Veamos entonces cuánto nos da este resultado. Sería 1000 por 9.8 por 3 por 1.5 por 0.75.
Y nos queda que la fuerza es de 33.075 newtons. Y ahí tengo la fuerza que se ejerce sobre el fondo de esa pecera. ¿Me explico? ¿Se comprende, chicos? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo claro. Está bien fácil, ¿verdad? La forma de calcular la fuerza debido a un fluido, pues es bien fácil, no hay mayor complicación. Supónganse que queremos ahora calcular la fuerza en otra región de esa pecera. Supónganse que se me ocurre que queremos calcular la presión sobre esta cara, una cara vertical. Bueno, entonces ponemos cara 2, ¿no? Según lo que sabemos, para este caso entonces la fuerza 2, la fuerza sobre la cara 2, pues según la fórmula es densidad por gravedad, por altura, por área. Ahí está. Bueno, pero el problema es que tenemos la densidad, sí, porque es agua, ¿no? Tenemos la gravedad, 9.8. Tenemos el área, pues sí, 0.75 por 1.5. ¿Pero a qué altura se encuentra esto? Bueno, por el hecho de ser vertical, pues tenemos aquí ese pequeño detalle de que no se encuentra a una sola altura, ¿verdad? Porque tiene 0.75 centímetros de alto. Entonces la altura no es constante, así como cuando esta placa, este fondo era horizontal y todos los elementos estaban a una misma altura. Cuando nosotros tenemos lados verticales, pues entonces va a cambiar un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dividir esta placa en pequeños trocitos, en pequeñas franjas que se encuentren a la misma altura. Bueno, entonces pues voy a hacer eso. Entonces voy a tomar aquí esa figura. Vamos a ver, 0.75, 1.5 más o menos. Opa. Pues, supongamos que esa es la cara, ¿no? La cara que estamos calculando. Acuérdense que esa tiene unidades de 1.5 metros en el fondo. 1.5 metros. Y aquí tienen 0.75 metros. Como tenemos el problema de que cada una de las partes que conforman esta se encuentra a distinta altura, pues entonces voy a dibujar una altura una franja que se encuentra en una altura completamente idéntica. Entonces voy a dibujar aquí una pequeña franja. ¿Sí? Y voy a suponer que esa franja es tan, pero tan delgada que consideramos que todas se encuentran a una misma altura. Por lo tanto, vamos a llamar a esta franja que tiene un espesor, vamos a suponer que tiene un espesor que vamos a llamar diferencial de H. ¿Estamos? Todos estos diferenciales o estas pequeñas franjas, yo la voy a ubicar todas medido respecto a la altura del fluido. Y voy a suponer que esas se encuentran a altura H. Y voy a calcular entonces la fuerza únicamente sobre esta pequeña franja. Bueno, pues está fácil, ¿no? Porque entonces al calcular la fuerza sobre esta pequeña franja, yo estoy calculando realmente una pequeña porción de la fuerza, un diferencial de fuerza. Entonces el diferencial de fuerza estaría dado por la densidad del fluido, que sigue siendo la misma, la gravedad, la altura. Ahora sí sé que esta franja está a una altura H, ¿no? Porque es tan pequeña que podemos considerar que es la misma altura, por H. Por el área. ¿Y cuánto es el área? Pues el área sería la base por la altura. ¿Y cuánto mide de base? Pues mide 1.5. Y de altura, pues mide de H. Entonces aquí me queda 1.5 por dH. Si yo quisiera calcular toda la fuerza, pues yo tendría que reunir todas esas pequeñas franjas, ¿sí? Reunirlas, juntarlas, sumarlas, integrarlas, ¿sí? Para poder obtener la fuerza total. Por lo tanto, pues tengo que hablar de integración, es decir, de unión o de suma, pues voy a sumar infinitamente esos pequeños elementos diferenciales. Entonces aquí me quedaría la densidad por la gravedad por 1.5H por dH. ¿Estamos? Entonces he definido una integral para poder expresar la fuerza a la que está sometida esa placa vertical. Ahora, mis límites de integración van a ir desde la superficie del fluido hasta el fondo. Siempre desde la superficie hasta el fondo. Bueno, entonces si la superficie está en 0,
pues el fondo está hasta 0.75 metros. Entonces yo voy a integrar aquí desde 0 hasta 0.75 metros. En definir la integral en términos de la profundidad o de la altura del fluido, me va a permitir siempre integrar desde 0 hasta la profundidad más amplia. Es una gran ventaja de poder definir esta integral en términos de la profundidad a la que nos encontramos dibujando el diferencial. Por lo tanto, realizar esta integral pues ya me daría la totalidad de la fuerza. Entonces integremos, vamos a usar aquí nuestra calculadora. Es una calculadora integra, ¿verdad? Pero yo creo que pues, todos espero que tengan una calculadora que integre. Entonces, gravedad es 9.8 por 1000 por 1.5 por h, como aquí no hay h, pues voy a poner x por dx, y voy a integrar esta expresión desde 0 hasta la profundidad máxima, que es 0.75. Entonces, pues la fuerza me dice que es de 4134.375. 4134.375 newtons. Y he calculado entonces la fuerza sobre esa pared vertical. ¿Estamos? La integral la pueden resolver ustedes en su calculadora, ¿verdad? No, yo no les doy el curso de cálculo, ¿no? Ya ustedes llevan un curso para parte en cálculo y se supone que si están aquí es porque ya saben integrar, porque ya ganaron mate 2, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre ese tema de fuerza hidrostática? Miren que está sencillo, ¿no? Tenemos que plantear la integral y generalmente la integral la planteamos del mismo modo. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿O hacemos otro ejercicio? Tal vez otro ingeniero, si es que no se me molesta. Démosle pues otro. Bueno, de hecho sería nuestro primer ejemplo, ¿no? Porque lo que estábamos definiendo anteriormente era como que la parte de la teoría. Entonces este sería nuestro ejemplo número 1 ya extraído de un libro. A ver, pues, dice el problema. Este salió de Serway. El tanque de la figura 1412, este de aquí, se llenó con agua con 2 metros de profundidad. 2 metros de profundidad. En el fondo de una pared lateral, en el fondo, la parte de abajo de esa pared lateral, hay una escotilla rectangular de 1 metro de alto y 2 metros de ancho. 2 y 1. Que tiene bisagras en la parte superior de la escotilla. Es decir, que esta podría girar, ¿no? Sí. Y ahí podría escapar el agua. Determine la fuerza que el agua causa sobre la escotilla. Vean que me piden la fuerza solo en esta parte, vean. No me piden la fuerza total. Encuentre el momento de torsión causado por el agua en torno a las bisagras. Me piden un momento de torsión, eso es nuevo, ¿no? Porque hay un curso en el que ustedes pueden ver fuerza hidrostática, entonces son temas como que ya repetidos, ¿no? Bueno, pues intentemos entonces comprender bien el problema. Aquí me dicen que quieren que determine cuál es la fuerza sobre la escotilla, solo sobre esta parte, no piden más. Bueno, entonces voy a intentar dibujar más o menos lo que está pasando allí para comprenderlo bien. Supóngase que esa es, estoy viendo aquí solamente esta cara, solamente esta cara. Se supone, o vamos a suponer que esta parte tiene 2 metros, ¿sí? Y la escotilla, pues tiene solo 1 metro. Entonces voy a dibujar aquí una línea y voy a suponer que esto pues tiene 1 metro. Aquí se encuentran esas bisagras que el problema dice, como las de una puerta, ¿no? Que permiten que la puerta gire. Y el agua se encuentra a una altura de 2 metros. Ahí está. Entonces voy a suponer que estos son 2 metros. Ahí está. Ahí está prácticamente planteado nuestro elemento. ¿Qué voy a hacer? Pues como tenemos una pared vertical, inevitablemente vamos a tener que utilizar integrales, dado que una pared vertical no tiene una altura específica, una altura que la represente.
Bueno, sí tiene, pero no vamos a poder trabajar esto acá. Entonces, a ver, dijimos que la fuerza se calcula como la densidad por la gravedad, por la altura, por el área. Esa es la fórmula para calcular la fuerza, por así decirlo. Como tenemos una pared vertical, entonces lo que yo voy a hacer es dividir esto en pequeñas franjas, pero la voy a dividir únicamente en el tramo en el que me interesa calcular la fuerza. Es decir, únicamente en esta cara. No me interesa determinar la fuerza en otro lado, más que en esta cara. Por lo tanto, voy a dibujar aquí esta franja que va a representar una pequeña franja que vamos a suponer que se encuentra a toda la misma altura. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que su altura es tan pequeña, ¿sí? Tan pequeña, que sería infinitesimalmente pequeña, como lo que ven en mate, ¿verdad? Entonces voy a suponer que este grosor es DH, tan pequeño, más pequeño que el grosor de una hoja. Solo que aquí está muchísimo más aumentado. Esta franja la vamos a referenciar respecto a la profundidad que se encuentra desde el fluido. Entonces vean que la altura del fluido está aquí. Por lo tanto, yo voy a suponer que esta franja se encuentra a una altura h. Siempre todo va a ser medido respecto a la superficie del fluido. Por lo tanto, pues ya puedo calcular la fuerza que se está ejerciendo sobre esa pequeña franja. La porción de fuerza estaría dada por la densidad, por la gravedad y por la altura h, pues la altura es h, ¿no? Multiplicado por el área. ¿Cuál es el área? Pues el área sería la base por la altura. La base es de 2 y la altura es de h. Entonces aquí me queda 2 por dh. Por lo tanto, si ya tengo una expresión que define la fuerza, lo que voy a hacer es sumar, reunir, integrar todas las fuerzas. Por lo tanto, la fuerza estaría dada por la integral de 2 veces la densidad por la gravedad, por la altura, todo esto por dh. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues ahí viene el meollo del asunto, porque únicamente vamos a integrar en el intervalo en el que me interesa calcular la fuerza. Yo no voy a integrar de 0 a 1. ¿Y por qué no de 0 a 1 aquí? No, porque estamos midiendo todo respecto a la superficie. Entonces, ¿a partir de qué altura o a partir de qué profundidad me interesa calcular la fuerza? Me interesa calcular la fuerza desde una profundidad 1 hasta una profundidad 2. Por lo tanto, mis límites de integración serían estos, desde 1 hasta 2. Por lo tanto, ya podemos realizar aquí nuestra integral. Voy a resolver esta integral. Aquí me quedaría la integral de 2 por la densidad. La densidad es 1000, la gravedad es 9.8, la altura es x, porque no puedo poner h, y voy a integrar todo esto desde 1 hasta 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque esas son las profundidades a las que me interesa calcular la fuerza. Por lo tanto, la fuerza resulta ser de 29.400 newtons. Entonces, 29.400 newtons. Ahí tendríamos entonces la expresión que define la fuerza que se ejerce sobre esa escotilla. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta sobre esto? Está bien fácil, ¿no? Solamente, ingeniero, disculpe, los límites de integración y dónde los sacó. Los límites de integración dependen de donde quiero calcular la fuerza, ¿no? Como quiero calcular únicamente la fuerza de esta escotilla, entonces por eso tengo que integrar desde 1 a 2, ¿no? Porque esta escotilla se encuentra a una profundidad, o inicia a una profundidad de 1 y termina a una profundidad de 2. Ah, ya, gracias. Muy bien. Note que el problema me dice determine la fuerza que el agua causa sobre la escotilla. El inciso B me pide encuentra el momento de torsión causada por el agua en torno a las bisagras. Bueno, entonces vamos a determinar un momento de torsión. Sobre esta pequeña franja se aplica una pequeña fuerza. Es una pequeña fuerza definida por esta expresión. Como torque o momento de torsión se calcula como la multiplicación de la fuerza por la distancia, entonces la distancia va a ser respecto al eje de rotación, es decir, esta distancia que hay de aquí hacia acá. Este va a ser el brazo de palanca. Por lo tanto, el momento de torsión o la pequeña contribución del momento de torsión estaría dado por R por el diferencial de fuerza, ¿no? Es fuerza por distancia. Ahora, ¿cómo determinamos este R en términos de H? Pues bien fácil. ¿Por qué bien fácil? Porque se supone que esta altura de aquí, ¿ven? Ese es 1, ¿verdad? ¿Por qué es 1? Porque la escotilla mide 1 y el agua está a una profundidad de 2. Entonces, si yo sumo 1
más R me da la altura H, ¿no? Entonces yo tengo la seguridad aquí de que puedo escribir 1 más R y eso es H. Por lo tanto, R sería H menos 1. Entonces yo ya podría escribir aquí que el momento de torsión, a la pequeña contribución del momento de torsión debido a esa pequeña fuerza que se aplica sobre esa pequeña franja, estaría dada por el radio, que es H menos 1 multiplicado por el diferencial de fuerza. Y el diferencial de fuerza lo habíamos definido mediante esta expresión. Por lo tanto, me quedaría densidad por gravedad por H por 2 por DH. Por lo tanto, el momento de torsión total estaría dado por la integral de 2 veces la densidad por la gravedad por H menos 1, todo esto multiplicado por DH. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues voy a integrar únicamente de donde se encuentran las franjas. Esta franja aparece a una altura de 1 y la última franja, o la franja más profunda, aparece a una altura de 2. Por lo tanto, mis límites de integración son exactamente los mismos que la fuerza siempre, y va a ser de 1 a 2. Entonces, pues ya puedo determinar cuál es el momento, el valor del momento de torsión. Aquí me quedaría la integral de 2 por la densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 9.8, por x menos 1. Aquí estoy usando x en vez de h, porque en esta calculadora pues no posee la variable h. Desde 1 hasta 2. Y resuelvo y me queda que ese momento de torsión es de 16.333.3 newtons metro. Y así he calculado entonces lo que el problema me pedía, tanto con el momento de torsión como la fuerza aplicada sobre esa escotilla. ¿Me explico? Yo sé que a ustedes les gusta más matemática que física, ¿no? Y que tal vez para ustedes es un poquito más fácil matemática que física. Y tal vez no siguen tal vez, ¿no? Es cierto, es más fácil matemática porque son procesamientos mecánicos, ¿no? Que en física pues hay que hacer un poquito más de análisis. Pero esos procedimientos son matemáticos, son como lo que ven en matemática intermedia 1, ¿no? Cuando ven aplicaciones de la integral, que fuese hidrostática, que centros de masa, ¿qué más ven ahí? Longitud de arco y todas esas aplicaciones bien bonitas. ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta sobre estos temas? Recuérdense que ese tema ya no ingresa para la prueba de mañana, ¿no? Bueno, hagamos otro ejemplo. Oh, se me acabó el cuaderno. Vamos a ver. Tengo dos problemas más. Me gustaría resolver los dos, pero no sé si nos vaya a dar tiempo. Entonces, por favor, escojan ustedes uno. Vean que ahora a diferencia de los problemas anteriores, que las secciones eran rectangulares, que las secciones ya no van a ser rectangulares. Entonces, por favor, escojan un problema de los dos. El 1 o el 2. ¿Quién me quiere decir el 1 o el 2? Vamos a empezar por ese y si nos da tiempo, pues hacemos el otro. Si no, pues ya se queda para que ustedes lo intenten hacer. 1. Vamos por el 1 entonces. El círculo ingenuo. Sí, está fácil, ¿verdad? Es un círculo. Bueno, realmente es un medio círculo. Muy bien, pues para poder resolver este problema, vamos a ver si puedo copiar solo la figura. Creo que no se va a poder. Sí, se vio todo esto. Ahí está. Para poder resolver entonces este problema, pues vamos a empezar de la misma idea. Como es una pared vertical, bueno, pero miremos qué dice el problema, no vi el enunciado, disculpen. Determine la fuerza que el fluido ejerce sobre la escotilla y el momento de torsión causado por el agua en torno a las bisagas. El fluido es el que se indica en la figura. Pues aquí es agua. Muy fácil, ¿no? Es agua. Como tenemos una pared vertical, entonces ya vimos que de las ecuaciones son fuerza es igual a densidad por gravedad por altura por área. Es la fórmula que hemos estado usando, que usamos aquí y que también usamos para esta, ¿verdad? Altura por área, área por altura.
Muy bien. Como es una pared vertical, entonces yo voy a dividir esta en pequeñas franjas. Entonces voy a dibujar aquí una pequeña franja que vamos a suponerla que es tan pequeña que supondremos que su espesor es DH. La franja, recuérdense, la debemos ubicar siempre respecto a la superficie del fluido. En este caso, pues el fluido se encuentra aquí, por lo tanto la franja la vamos a medir respecto a esta altura. Entonces esta va a ser H. Esta es una profundidad H de esta franja. Muy bien, entonces igual que siempre, vean que es proceso mecánico. El diferencial de fuerza estaría dado por la densidad, por la gravedad, por la altura. O sea, por la altura, por el área. Pero aquí empieza un pequeño problema que va a diferenciar mucho a estos problemas a los anteriores. Noten, por favor, que esta base va a ir cambiando dependiendo a qué profundidad se encuentre el diferencial. Mientras más profundidad haya, mayor va a ser ese diferencial, y mientras menor altura haya, menor va a ser la longitud de ese diferencial. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que esta base es una variable. Entonces, como es una variable, pues le voy a poner X. Por lo tanto, el área de esta pequeña franja estaría dada por base, por altura, siendo la base, pues X. Entonces aquí voy a escribir base por altura, que es DH. Por lo tanto, ya me quedaría entonces que la fuerza estaría dada por la integral de la densidad, por la gravedad, por la altura, por X, por DH. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Pues como siempre voy a integrar desde donde aparece el primer diferencial hasta donde aparece el último diferencial. El primer diferencial aparece aquí arriba. ¿A qué profundidad aparece? Pues miremos, aparece a una profundidad de 1 metro. Y el último diferencial, el que va a estar aquí abajo, ¿a qué profundidad? Pues miremos, 1 más 1.5 aparece a 2.5. Por lo tanto, yo voy a integrar esto desde 1 hasta 2.5. ¿Estamos? Porque el primer diferencial o la superficie de análisis aparece a una altura 1 y la parte más profunda aparece hasta 2.5 metros. Ahí tenemos entonces la integral. Sin embargo, recuérdense de lo que ustedes aprendieron en su matemática, ¿no? Que las integrales me definen la variable de integración mediante este diferencial. Y todo lo demás se va a considerar como una constante. No deben haber más variables. Sin embargo, aquí tenemos un problema, porque densidad y gravedad son constantes. La altura es la variable que define la integral, pero esta variable X es una variable. Y por lo tanto, esta variable X tenemos que considerarla como una variable extra en la integral y vamos a tener que redefinirla, es decir, expresar esta variable X en términos de H. ¿Cómo vamos a poder expresar X en términos de H? Pues vamos a utilizar un poquito de geometría. Es como estar en mate 1, ¿no? El radio del círculo se supone constante, ¿no? Y por lo tanto, esto es el radio. Sí, es el radio del círculo, o sea, 1.5 metros, ¿no? Vamos a poner mejor 1.5 metros para no confundirlos. 1.5 metros. Esta distancia de aquí la podemos determinar en términos de H. ¿Y por qué? Porque tenemos que la profundidad total es de 2.5. Y esta altura es H. Por lo tanto, yo puedo saber que esta distancia restante la podríamos determinar como 2.5 menos H. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí 2.5 menos H. Si suponemos que todo esto es X, entonces como estoy tomando únicamente la mitad, yo tengo la seguridad de que esto mide X medios. Y aquí, pues tenemos un triángulo rectángulo en el que se puede cumplir el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, para el teorema de Pitágoras aplicado aquí, me quedaría X medios al cuadrado más 2.5 menos H al cuadrado tiene que ser igual a 1.5 al cuadrado. Vean que ahí tenemos una expresión que relaciona, una ecuación que relaciona a X y a H. Por lo tanto, puedo poner a X en términos de H. Por lo tanto, si desarrollo un poquito, aquí me quedaría X al cuadrado dividido 4
más 2.5 menos h al cuadrado es igual a 2.25, que es el cuadrado de 1.5. Ahora, vamos a despejar x porque x me interesa. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado es igual a 2.25 menos 2.5 menos h al cuadrado, y todo esto multiplicado por 4. Y finalmente, pues paso x al otro lado como una raíz cuadrada positiva, porque estoy hablando de unidades de longitud. Entonces me quedaría 2 veces la raíz de 2.25 menos 2.5 menos h, todo esto al cuadrado. Por lo tanto, ya definí a x en términos de h. Finalmente, entonces yo ya puedo expresar la fuerza como la integral de 1 a 2.5, que eran los términos que ya había definido, ¿no? Por de densidad, gravedad por h por x. Entonces voy a escribir aquí densidad, gravedad por h por 2 veces la raíz de 2.25 menos 2.5 menos h, todo esto al cuadrado, por dh. Ahí tengo entonces una expresión que define la fuerza. Y pues no, es que hay que resolverla por sustitución trigonométrica. Tenemos la calculadora. Entonces, pues aquí me va a quedar densidad, que es 1000, por gravedad, que es 9.8, por altura, que es x, ¿no? Porque estamos en términos de esa variable, por 2 veces por la raíz de 2.25 menos 2.5 menos h al cuadrado. Creo que está ingresada correctamente. Voy a integrar desde 1 hasta 2.5. Integramos, entonces esperamos que la calculadora piense, y me queda que la fuerza es igual a 64.540 newtons. Y así, entonces he encontrado el valor de la fuerza que se ejerce sobre esa compuerta semicircular. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Fue un proceso muy, muy matemático. Es como estar en matemática intermedia 1, ¿no? Muy bien. Voy a suponer que quedó claro. Vamos a determinar ahora el momento de torsión, porque también me piden el momento de torsión en torno a las bisagras. Entonces, igual que antes, definimos que torca es fuerza por distancia. Entonces, pues si voy a calcular la torca que va a ejercer este pequeño diferencial, pues el brazo estaría dado por la distancia que hay desde aquí hacia donde se encuentra el punto de giro. El problema me indica que las bisagras se encuentran en el fondo, ¿ven? Por lo tanto, entonces este sería R, el brazo de palanca. Por lo tanto, el momento de torsión o la pequeña contribución del momento de torsión debido a esa pequeña fuerza en esa pequeña área estaría dada por radio por diferencial de fuerza. Por lo tanto, el momento de torsión se expresaría como la integral de R por dF. ¿Y cuánto es dF? Pues aquí habíamos planteado arriba la expresión que definía la fuerza. Densidad por gravedad por altura por X por DH. Entonces, en este caso, aquí me quedaría la integral de R por densidad, por gravedad, por H, por el área. Creo que habíamos por X por D, H. Y X, pues ya tenía esta expresión. Entonces voy a escribir por 2 veces la raíz de 2.25 menos 2.5 menos h, todo esto al cuadrado, por dh. Y ahí está casi planteada nuestra ecuación, ¿verdad? Los límites son los mismos, de 1 a 2.5, pero me hace falta r en términos de h. ¿Cómo puedo saber cuánto es esta r? Pues esta r está fácil, como habíamos definido antes, ¿no? Se recuerdan que esta altura habíamos definido como 2.5 menos h. Por lo tanto, nuestro brazo de palanca r se expresaría como 2.5 menos h. Por lo tanto, la integral que define al momento de torsión sería la integral que va de 1 a 2.5 de 2.5 menos h por la densidad, por la gravedad, por la altura, por 2 veces la raíz de 2.25 menos 2.5 menos h al cuadrado. Todo esto por dh. Determinemos entonces cuánto es el momento de torsión.
Entonces, pues aquí me quedaría, vamos a ver si la calculadora no falla y soporta estos cálculos. Vamos a ver voy a ponerle aquí 2.5 menos X y vamos a ver si reacciona. Sí reacciona. Entonces, el momento de torsión resulta ser de 35.642. 35.642.22 newtons. Y así determinamos el valor del momento de torsión alrededor de los bisagras. ¿Me explico? ¿Se comprende? Está fácil, ¿verdad? Tenemos 6 minutos, vamos a ver si nos da tiempo de hacer este. Si no, pues lo dejo encaminado y ustedes lo terminan en su casita. Ahí está. Vean que ahora el problema me dice que la densidad relativa de esto es aceite. Aquí dijimos que era la densidad relativa, lo vimos al principio de la clase, pero ya se me olvidó. Dijimos que la densidad relativa era la densidad de un fluido dividido la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad del fluido estaría dada por la densidad del agua, multiplicada por la densidad relativa. Pero, ¿y cuánto era? Dijimos que era la densidad del agua. Bueno, la densidad del agua era de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿de qué me quedaría? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el valor de la densidad relativa, que es de 0.65. Por lo tanto, la densidad de este aceite a la que se encuentra sumergida esa placa es de 650 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí tenemos entonces la densidad a la que se encuentra presionando sobre esa escotilla triangular. Para poder determinar entonces cuál es la fuerza, empezamos como siempre. Fuerza es igual a densidad por gravedad por altura por área. Voy a determinar la fuerza debido a una pequeña franja. Entonces, pues como voy a calcular la fuerza sobre una pequeña franja, me quedaría que el diferencial de fuerza estaría dado por la densidad, por la gravedad, por la altura. Observen, por favor, que esta variable X, vean que parece como una cara, ¿no? Sus ojos, su boca y su nariz. Esta distancia X es variable, ¿no? Porque dependemos de dónde coloquemos la franja. Así va a ser esa franja más ancha o más pequeña. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí que esa área va a ser simplemente X por DH, suponiendo que el espesor de esta franja pues es DH. Y que esa franja se encuentra a una profundidad H desde la superficie del fluido. Por lo tanto, aquí me quedaría densidad, gravedad por H por área, que sería X por DH. Por lo tanto, la fuerza estaría dada por la integral de la densidad por la gravedad por H por X por DH. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues como siempre, la primera franja de área aparecería aquí a una profundidad de 1.5. Y la última franja aparecería aquí a una profundidad de 2.5. Entonces esta se integraría desde 1.5 hasta 2.5. Por lo tanto, me hace falta determinar aquí el valor de X para poder realizar la integral. Entonces, pues según lo que el problema indica, esta compuerta, vean, tiene aquí una longitud de 2 metros. ¿Sí? ¿Cuánto será esta altura? No, perdón. ¿Cuánto será esta altura? Pues vamos a ver. Pues se supone que todo esto mide 2.5 y esto mide h, entonces esto sería 2.5 menos h. Muy parecido al dato anterior, ¿no? 2.5 menos h. ¿Y por qué quiero eso? Porque vamos a hacer una semejanza de triángulos. Muy geométrico esto. Observen nuestra semejanza de triángulos. 2 es a 1 metro, vean, 2 es a 1 metro. Entonces voy a escribir aquí, 2 es a 1 metro. ¿Cómo? X es a esta altura, 2.5 menos h. X es a 2.5 menos h.
Por lo tanto, X sería 2 por 2.5 menos H, ¿verdad? O pues X es igual a 5 menos 2H. Por lo tanto, ya tengo a X expresado en términos de H, lo que me permite ingresarlo en la integral. La fuerza sería integral entonces de 1.5 a 2.5 de la densidad por la gravedad, por la altura, por X, que ya vemos que es 5 menos 2H, y todo esto multiplicado por DH. Ya tengo todo, entonces ya puedo integrar. Entonces aquí me quedaría la integral de la densidad. En este caso la densidad no es 1000, según lo que vimos era 650 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es X, por 5 menos 2X, menos 2X, y esto lo voy a integrar desde 1.5 hasta 2.5. Integramos y nuestro resultado nos dice que la fuerza es de 11.678.33 newtons. Ahí tenemos entonces el valor de la fuerza. Por último, me queda un minuto, espero que me dé tiempo, la torca. ¿Cómo vamos a determinar la torca? Pues está fácil. ¿Por qué? Porque necesito la distancia respecto a las bisagras. Según el problema, las bisagras están aquí. Entonces, yo necesito esta distancia. ¿Cuánto será esta distancia R? Pues está fácil, porque vean, R más 2.5 menos H me tiene que dar 1. Con eso puedo despejar entonces cuánto vale R. Por lo tanto, R más 2.5 menos H tiene que dar 1. Eso me indica entonces que R sería 1 menos 2.5 más H. O R estaría dado por H menos 1.5. ¿Verdad? H menos 1.5. Si no estoy equivocado. Sí, creo que sí está bien. Por lo tanto, debido a que el diferencial de torca es igual a radio por diferencial de fuerza, entonces la torca estaría dada por la integral del radio, o el brazo, por el diferencial de fuerza. En este caso, el momento de torsión estaría dado por la integral de R, que ya vimos que R es H menos 1.5. H menos 1.5 multiplicado por el diferencial de fuerza, que lo calculamos acá arriba, que es densidad, gravedad por altura por X por DH. Entonces aquí me quedaría densidad por gravedad por altura por X. Y X lo calculamos también. Dijimos que X tenía un valor de 5 menos 2H. Por lo tanto, aquí me queda 5 menos 2H. Todo esto por DH. ¿Integrado de dónde a dónde? En los mismos límites de integración de la fuerza. Desde 1.5 hasta 2.5. Por lo tanto, ya con esto puedo determinar cuál es el valor de la fuerza. Entonces, aquí me quedaría la integral desde X menos 1.5 por la densidad, que era de 650 para este caso, por la gravedad, que es de 9.8, por la altura, que es X, por 5 menos 2X. Y todo esto lo vamos a integrar desde 1.5 hasta 2.5. Veamos entonces que este valor me dice que el momento de torsión es de 4.246.67.7 newtons metro. Y así hemos determinado entonces el momento de torsión y la fuerza sobre esa escotilla debido a un aceite de densidad relativa de 0.65. Perdonen por quitarle 2 minutos de vida. Espero que me hayan comprendido bien los temas. Nos miramos el día de mañana. Recuérdense.